Gracias, hermano Oscar. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones para el pueblo de Uruguay, esa manada pequeña, siempre congregados alrededor de la palabra. Bueno, vamos a hablar con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, decirle: Señor, aquí estamos, Señor, creyéndote a ti, Dios Todopoderoso, unánime, juntos en oración y ruego en este momento, para que tú tomes el control de las ondas hercianas, del internet, de los móviles, que este corto pensamiento pueda llegar a cada uno de tus hijos, Señor, y pueda ser entronado en el corazón, Señor. Padre amado, lo creemos con todo nuestro corazón, Señor, de que tú tienes el control de todo. Tu reino domina sobre todo reino. Vamos a tomar un corto pensamiento por la fe. Miramos Hebreos capítulo 11, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla el apóstol Pablo sobre la fe. Del capítulo 4 al 7 nos está mostrando 2000 años. Desde 2000 años. Del 7 hasta Jesucristo otros 2000 años, y de Jesucristo hasta nuestros días. Sabemos de que dentro del periodo de cada 2000 años hubo un juicio para barrer la tierra. En el primer juicio la bautizó, la lavó. En el segundo la santificó con su propia sangre, y en el tercero la reformará con fuego, el bautismo en fuego. Y aquí está hablando el apóstol Pablo sobre los primeros 2000 años. Y sabemos, como dice él, que toda la escritura es inspirada por Dios, y vemos que en los últimos días, en la consumación del misterio de Dios, nos trae Apocalipsis 17. Porque no podríamos seguir las escrituras sin venir a saber qué es lo que estamos creyendo, cuál es el fundamento en el cual se está hablando. Que Dios ha traído un mensaje glorioso para poderle revelar, para poder consumar el misterio de Dios. Y sabemos de que nadie sabía nada. Es más, mucha gente, o toda la gente que ha sido traída a través de seminarios, atraída a través de hermenéutica, escolástica, de todo esto que ha hecho el hombre para acercarse a Dios, ellos no pueden saber. Pero había un mensajero glorioso, el séptimo ángel, que venía a traernos todo esto, abrirnos los ojos de nuestro entendimiento a través de la escritura y mostrarnos hablarnos de candeleros, hablarnos de estrellas, y a decirnos que estas cosas estaban escritas allí para nosotros en el final del tiempo, a nosotros los que nos habían alcanzado los fines de los siglos, para mostrarnos de que candeleros y estrellas simplemente estaban hablando de la oscuridad que habría en la tierra. Por eso él tuvo que descender. Ese 28 de febrero de 1963 tuvo que descender con un mensaje glorioso para desatar los sellos, para traernos a nosotros el mensaje y la revelación, la consumación de todo, atar los cabos que habían quedado sueltos por los reformadores y traernos un tejido completo desde Génesis hasta Apocalipsis para poder creerle a su palabra, para poder tener un fundamento. Era el mismo Señor Jesucristo revelándose a través del séptimo ángel. Nadie pudo decir que Pablo era el primer ángel. Nadie pudo hablarnos de estas cosas. Nadie nos pudo traer el misterio de Dios de Apocalipsis 1:20. Cuando el apóstol Juan estaba mirando, volteó a ver para mirar la voz que le hablaba, y pudo ver a uno semejante al Hijo del Hombre que se movía en medio de 7 candeleros, y en su diestra tenía 7 estrellas. Y tenía que haber el último manifestándose para poder llamar a cada estrella por su nombre. Porque el mundo dirá: no, pues que ¿quién dice que estas son las estrellas? El último. El último, el primero y el último, el amén, el testigo fiel y verdadero, que significa un profeta. El amén, el final. El principio de la creación, cuando Dios fue creado. Oh Señor, Él pudo decirnos, llamar a cada estrella por su nombre y colocarlos dentro del tiempo, en la historia. Entonces vemos un profeta, el primero y el último. ¿Cuál fue el primer profeta? Moisés. Y el último, el mensajero de la séptima de la iglesia,
William Marion Branham. Oh Señor. Y así como Moisés, que no conoció ni a Enoch, ni a Noé, ni a Abraham, ni a ninguno, ni siquiera supo lo que pasó allá en el huerto del Edén, pero por revelación pudo escribir todas esas cosas, escribir el Pentateuco, los primeros 5 libros. Pudo mostrarnos a través de todo esto de que Dios ha inspirado, porque toda la Biblia es que inspirada ¿por quién? Por Dios. Y ninguno, porque después de Jesucristo ninguno vino en la categoría de profeta. Muchos se llamaron profetas y se llaman hoy en día profetas. O vemos mujeres paradas en el púlpito, la profeta tal, la profeta tal, el profeta tal. Muchos se llaman profetas. Autoproclamados profetas. Pero un profeta tiene que ser vindicado por la Escritura. Y ha habido una mala instrucción, que la gente no ha sabido discernir qué es un profeta. Profetas en las iglesias hay montones, pero profetas escriturales tiene que estar en la Escritura vindicado. Y el primer profeta escritural para los gentiles fue nuestro amado profeta Pablo. Nadie sabía que era profeta, vino el profeta final y dijo, ese era un profeta. Porque el profeta conoce al profeta, y él sabía lo que estaba hablando Pablo, al punto que pudo decir, si los de Pablo entraron, los míos también entrarán, porque yo estoy predicando el mensaje que Pablo también les predicó. Él no vino a cambiar. Los profetas siempre hablan de misterios, de la consumación de los misterios. O sea que si Dios utilizara a alguien para revelar el misterio de Dios, tendría que ser un revelador divino de la palabra. Indiscutiblemente. Esa palabra como que hay una sola vez que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero indiscutiblemente significa sin discusión, porque la palabra lo dijo, la palabra dijo el amén, lo concluyó. Tenía que ser un revelador del divino de la palabra, indiscutiblemente un profeta. Porque únicamente Dios viene, ¿a dónde? Dios viene a sus profetas, la palabra de Dios. Porque la profecía es un mensaje. ¿Qué es la profecía? Un mensaje que viene directamente del trono de la gracia, viene directamente de Dios. Por su boca. Viene por su boca, sí Señor, viene por su boca. ¿Y qué es la boca de Dios? Un profeta. Los profetas conocen la naturaleza de los profetas. Por eso puedo decir nuestro amado Pablo, creo que fue en Primera de Corintios, yo tenía por acá, Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué está diciendo? Es así dice el Señor. Y sabemos que el así dice el Señor lo concluye todo. Aquí no hay, no que es que mi iglesia, no que es que la pastora, no. El así dice el Señor lo concluye todo. Oh Dios Todopoderoso, gracias Señor. Y este mismo mensajero a la primera edad, profeta Pablo, pudo decir en Gálatas, si un ángel del cielo viniera y os enseñara otra cosa diferente a lo que yo les estoy enseñando, sea anatema. Si yo mismo viniera y cambiara todo esto, sería un anatema. Y él pudo decir, digan lo que yo dije, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo en Hebreos, hablando en Hebreos 11 es un número, no es par, no es un número impar, y dentro de la matemática de Dios es un número primo, o sea que es indivisible. Solamente se divide por él mismo, como el 1, el 3, el 5, el 7 y el 11. Perfectos, son números perfectos. Un solo Dios, un testigo, gracia, perfección. Oh Señor, números primos solamente son divisibles por ellos mismos. Los obreros de la hora undécima. El capítulo de la fe.
Oh Señor. Y puedo comenzar aquí en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Suena bonito. Pero nosotros venimos a entender a través de un ministerio profético dispensacional que fe significa revelación. No podríamos tener revelación, que lo único que prevalece es la fe. Y nosotros no podemos tener fe en lo que no nos ha sido revelado. Porque a todos, dice la Escritura, se nos ha dado una medida de fe. A todo ser humano que nace aquí en la tierra se le da una medida de fe. Pero esa fe no nos sirve, porque la fe que necesitamos es la fe que trae la revelación, porque revelación produce fe. Es la revelación prevaleciente. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He aquí yo coloco sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Él sabía que sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Y que estando nosotros ahí fundamentados sobre la roca de la revelación, sobre esa fe que nos da la palabra de creer que todo esto es así, dice el Señor, que ha sido revelado a través de su profeta, ángel mensajero para la última edad, cuando el apóstol Juan pudo verlo allá, ese ángel fuerte que descendía y colocaba un pie derecho sobre la tierra y el pie izquierdo sobre el mar, y juraba por el que vive, por él mismo, porque él es el único que tiene inmortalidad, dice la Escritura. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Que el tiempo no sería más. Estaba trayendo por fe lo mismo que le estaba mostrando Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué maravilloso, mi hermano. Nosotros somos este es el tipo, nosotros somos el antitipo de Enoc, la novia que será raptada. Por fe. ¿Por qué fe? Por la fe que nos produce la revelación. Oh Dios de la gloria. Pero comenzamos a mirar aquí al apóstol Pablo a mostrarnos realmente lo que significa que había sido constituido el universo por la fe, por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel. Por la fe Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Porque la palabra nos dice por la fe Caín. No, él no tenía fe. Quizás tenía la medida de fe para venir a adorar a Dios como un religioso, pero no tenía la fe que produce la revelación. Entonces la palabra de Dios no nos dijo por la fe Caín, sino por la fe Abel. ¿Por qué? Por la revelación que tenía, que había sido sangre, el motivo por el cual habían sido sacados del huerto del Edén. ¿De dónde cayeron? De la palabra. Porque el hombre estaba a cargo en el séptimo día. Dios lo colocó al hombre a cargo como un Dios para que se hiciese cargo de toda la tierra, que fuera el Dios de la tierra. Pero no duró ni un día, porque un año para Dios es como 1000 años como un día. No duró el séptimo día, porque en ese día vino la caída. Antes de la caída era Adán y la señora Adán, pero después de la caída era Adán y Eva. Pero los únicos que tienen revelación son los que han recibido el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, los que podemos recibir la palabra de Dios donde nos dice: tú eres mío, hijo mío, tú eres mía, hija mía. Te tengo esculpida, tu nombre está esculpido en mis manos, bajo relieve, imborrable. Tú eras mi pensamiento, eras mi atributo desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas conmigo antes de que cuando yo estaba fundando las grandes lumbreras, y cuando yo mostré todo este plan divino, esta pintura maravillosa de lo que iba a suceder. Cuando te mostré toda esta pintura que yo estaba plasmando desde antes de la fundación del mundo, colocándole todo esto que iba a pasar durante todas estas edades, y coloqué cada punto, cada tilde, cada jota para que se cumpliese, para mostrarle al ser humano y a mis hijos y a todo el mundo que esto que estamos pisando va a acabarse, que solamente prevalecerá mi palabra, porque mi palabra es lo único en lo que puede haber fe, en esa revelación maravillosa que yo he tenido para mis hijos, para mostrarles que no son seres, que no son criaturas de tiempo,
sino que son seres eternos que estaban conmigo desde antes de la fundación del mundo y que ahora están pasando por una prueba aquí en la tierra, por un campo de prueba, como llamó nuestro mensajero, donde seremos probados con todo, pero que vamos hacia nuestra herencia, a nuestra casa, de donde veníamos. Vamos a regresar a nuestro hogar. Los únicos que tienen revelación son los que han recibido el Espíritu Santo. De resto no puede haber una revelación, no puede haber una fe, no puede haber una roca. Él conoce sus ovejas, dice la Escritura. Y las llama, ¿por qué? Por su nombre. O sea, ¿son qué? Llamados. O sea, que tiene que ser llamado. Porque a los que antes Él conoció también los llamó, los predestinó, los justificó, los glorificó. Porque si no hay un nombre, no pueden ser llamados. Dios en su previo conocimiento pudo tener una elección y una predestinación para saber quién iba a creerle, quién iba a ser su hijo. Y tenemos a conocer un mensaje que nos dice que si sentimos el tirón en nuestro corazón y comenzamos esta palabra a entronarse en nuestro corazón, entonces tenemos la seguridad de que hemos sido llamados. Porque en un mundo de más de 7.000 millones de personas no quieren creer esto. Se quedan aferrados a la denominación. No es que a mí me está enseñando aquí el pastor. No, que aquí yo voy donde la pastora. Pero nosotros cuando escuchamos la voz, el chillido del águila, inmediatamente nos identificamos. Y dijimos, eso es. Esto es la Escritura. Gloria al Señor. Él conoce las ovejas. A María Magdalena, cuando se le arrimó, le dijo, María. Oh Señor, la llamó por su nombre. A Moisés le dijo Moisés. A Abraham lo llamó Abraham. Al primer mensajero, el primer ángel le dijo Saulo, Saulo. Sabía, él conoce el nombre de cada uno de sus hijos. Todas las cosas están desnudas delante de él. A quien tenemos que dar cuenta, mi hermano. O sea que la revelación nos muestra que tenemos que ser llamados. Y si estamos aquí en este momento escuchándolo, no es una casualidad. Si estamos escuchando su voz, es un propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Por la fe Abel. Caín no tuvo fe. Parecía que tenía fe, pero no la tuvo, porque era revelación. Judas no tuvo fe. Parecía que tenía una fe, pero no la tuvo. Y en esas dos ofrendas que entregaban al comienzo, Caín no venía por la fe. Pero Abel, dice la Escritura, Hebreos 11, por la fe alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Enoc, oh Dios Todopoderoso, por la fe Enoc, verso 5, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin revelación. No es la fe que nosotros pensamos, no, es la sin revelación. Vamos a leerlo diciendo, sin revelación es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, verso 7, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, por esa revelación de que Dios le había mostrado de que iba a caer agua, lo que nunca había caído. Ellos quizás con sus instrumentos científicos podían medir y decir, no señor, estás equivocado, nuestra ciencia no muestra eso, está cerrado, el método científico no nos deduce esto. Estás equivocado, Noé, estás trayendo algo que no es así. Pero él, ¿qué tenía él? Tenía el testimonio. Por esa fe, por esa revelación, preparó el arca. Y por esa fe condenó a ese mundo, mi hermano. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál fe? La revelación. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es constructor de Dios. Él se la había mostrado. Él había hecho con Abraham un
un pacto maravilloso. Él le había hecho un juramento. Qué glorioso. ¿Dónde está esa parte del juramento? Hebreos 6:13. Hebreos, miremoslo. Hebreos 6. Devolvámonos a Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, entonces había hecho una promesa a Abraham, le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea que Dios no necesitaba jurarle al ser humano. Dios no necesitaba jurarnos a nosotros. Pero para probarnos, para quedar un absoluto en la Escritura, para que tuviéramos una confianza plena en lo que Él estaba haciendo, lo que iba a hacer, juró. ¿Y qué juró? Primero juró por sí mismo. Aquí lo vemos delante de Abraham, jurándole por sí mismo, diciendo: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Te juró, mi hermano. Y dice en el verso 17, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente la inmutabilidad, o sea que es algo inmutable, algo que no cambia, algo que siempre está, un absoluto. Dios no puede cambiar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura en otra parte. Y en otro lugar quizás dice que Dios ha hecho esto para que nosotros podamos tener esa confianza plena, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no pueden ser cambiadas. O sea que cuando Él hizo la pintura, cuando Él estaba haciendo plasmando esa pintura ahí, Él sabía, mi hermano, que nada iba a cambiar. Si Él sanó al primero allá, sanará al último acá. Si Él salvó a uno allá, lo salvará acá. Ese Dios no puede cambiar. Si Él colocó unas leyes allá al comienzo, esas leyes se cumplirán al final. Pero si Él hizo un pacto incondicional con Abraham allá en el comienzo, ese pacto incondicional está hoy en día aquí. Para todo aquel que puede creerle. Para todo aquel que puede creerle por fe. ¿Qué fe? Revelación. Para todo aquel que puede creer, la revelación. Oh, Señor. Entonces miramos al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad de la iglesia y aún del segundo éxodo. Es aquí les está mostrando a ellos, diciéndoles lo que había pasado en el primer éxodo. Y aquí les estaba diciendo quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. El mundo ha escuchado el mensaje, hermano. Aquí le está diciendo quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Dice la Escritura, de incredulidad. No pudieron creer, no pudieron tener fe en esa roca, en esa revelación que le estaba mostrando que iban a ir a la tierra, que fluía leche y miel. Simplemente comenzaron a salir y salieron, pero no vencieron, porque no pudieron creerle al profeta del primer éxodo. Y aquí Pablo les está diciendo, la palabra no iba acompañada de fe. Vamos a decir, lo puedo encontrar aquí. No iba acompañada de fe. O sea que la palabra les fue escrita, les fue dada a ellos también. Hebreos 4:2, miremoslo, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros, aquí está hablando de nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¿A quiénes? A ellos, allá en el primer éxodo, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y muchos escucharon el mensaje, y escuchan el mensaje, y lo escucharán hasta el final. Pero esa palabra no produce en ellos la revelación, la fe que produce la revelación. Entonces, no va acompañada de fe. Ellos estaban diciéndole cuando estaba Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham. Estaban reclamando que eran los hijos de Abraham, de la simiente de Abraham. Pero ¿qué le estaba diciendo Jesucristo? Le está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Están reclamando algo que no es. Y le están diciendo, no, es que nosotros tenemos un profeta en el cual creemos, es Moisés. ¿Y qué les dijo él? No. Si ustedes creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. ¡Ay, qué glorioso! Si ustedes le hubieran creído a Moisés, me creerían a mí, porque él habló de mí. Él dijo, profeta os levantará vuestro Dios, uno igual a mí. Y el que no le creyera a ese profeta, será cortado entre el pueblo.
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo? El Espíritu Santo, man. Aquí está diciendo él, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oh Señor, gracias a ti, Señor, que nos puedes mostrar todas estas cosas maravillosas, Padre, y el cual alienta nuestro corazón al saber que hemos creído, Señor. Hemos creído un mensaje glorioso. Hemos creído que tu palabra se está entronando en nuestros corazones, Padre. Es lo más importante en nuestra vida. Aquí dice nuestro amado profeta en el libro de Hebreos, capítulo 3, página 88, página 88, verso de 32, algún día usted lo van a empujar. Porque él creía que sabía nadar y le decía, tío, yo sé nadar. Únicamente sabía arrastrarse en el barro. Pero cuando el tío escuchó, entonces lo llevó en la lanchita que iban ahí, en la canoa, y esperó que fueran un poco más adentrico, estuviera profunda el agua, y cogió con el remo y lo empujó. Oh Señor, oh, chapoteos y gritos como ustedes nunca han oído en su vida, ese profeta. Y algún día usted lo van a empujar. Es mejor que sepa en dónde está parado. Sí, Señor, si usted lo conoce, más le vale que en verdad lo conozca a Él. Aleluya. Pero ahora estamos entrando en aguas profundas que lo ahogarán a usted si usted no es un cristiano bien nutrido. Oh Padre amado, qué gloriosa es tu palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si alguno se considera profeta o espiritual, entonces crea que lo que le estoy diciendo es que Él así dice el Señor. Crea que lo que le estoy diciendo es palabra que viene de Dios. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, diciéndonos de fe en qué. Porque Hebreos 11, no habría tiempo en este momento para hablar todo de Hebreos 11. Hebreos 11 es algo maravilloso. Y nos muestra, aún que ellos dicen, el profeta Pablo está hablándonos y diciéndonos en Hebreos 11, ¿está? Aquí nos dice, finalizando el tema de la fe, dice, que nos faltaría tiempo para hablar de todos estos. Por la fe, conforme a la fe murieron todos estos. Uy, mi hermano, entonces estaba hablando de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, que siendo estéril, aún falló, porque dudó de la suficiencia de la palabra y le dijo a Abraham, le entregó a su sierva, para que tuviera con ella su hijo. Y aquí hablamos que dice la Escritura que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oh Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto. Uy, hermano, esto es maravilloso porque esto lo podemos entronar en nuestro corazón. Porque por la fe dejó Egipto. ¿Qué dice la Escritura? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, el mismo que está aquí en nuestro entorno, en nuestra vida, el invisible, el que vio Él está aquí en su reino, Él está aquí y podemos sentirlo y tenemos que creerle por fe y revelación de que Él está aquí. Tiene que estar entronado en usted y en mí y alrededor nuestro, porque Él dijo: cuando hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, estaría en medio de ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué dice la Escritura?
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Uy, no alcanzaríamos a contar de Gedeón. Cuando se encontró con el anciano, lo llamó el anciano después de que le mandó el profeta. Y le dijo, ve con esta tu fuerza, derrota a esos madianitas. Barak, Sansón, Jefté, de David, Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener, ¿qué? Mejor resurrección, hermano. Otros experimentaban vituperios y azotes, y además de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, dice la Escritura, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oh Dios, tus hombres, Señor, ¿mediante cuál fe que recibieron ellos? La revelación que Dios les mostró a ellos, porque ellos vinieron a cumplir un propósito en el tiempo designado por Dios para sus vidas. Y en este tiempo Dios también nos ha traído acá para cumplir un propósito, para creerle por fe, no por la medida de fe que se le dio a cada uno, no, por la fe en la revelación, por la roca, por la fe prevaleciente de su palabra, de su Escritura. De creer que por esa fe nos hizo con un solo sacrificio perfectos a todos los santificados, pero a los que tienen la fe de la revelación. Miremos el libro de Hebreos. Pero miremos una parte aquí que es muy hermosa. Dice, fe es establecida en la palabra revelada. Uy, hermano. La fe es establecida en la palabra revelada y no puede contradecir el escrito está. O sea que la fe no contradice el escrito está. El así dice el Señor, no contradice. Nos muestra a través de la apertura de los 7 sellos la Biblia revelada, el misterio revelado. Nosotros podemos entender todo lo que sucedió en el Edén, podemos entender todo lo que pasó Cristo a través de los profetas, de los patriarcas primero, porque en ellos colocó el fundamento. Luego los profetas hizo el cuerpo. Luego vino Él. Y luego, a través de 7 edades de la iglesia, corrió su palabra, las huellas ensangrentadas del cordero moribundo, su sangre a través de todo este plan que había hecho para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar salvación, para poder creerle de que era a través de 7 edades de la iglesia, no a través de hermenéutica, ni escolástica, ni de seminario, no, era de 7 edades de la iglesia. Ángeles, mensajeros, trayendo una palabra, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Eso es lo que nosotros hemos recibido, el Espíritu. Hemos recibido su Espíritu, porque lo hemos recibido a Él. Porque hemos recibido lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Tenemos que sentirnos privilegiados, mi hermano. No porque tengamos algo en el cual podamos sacar pecho y decir que somos dignos. No, Señor. La misericordia de Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Estuvimos con Él, como sus atributos, como sus pensamientos. Estuvimos en una teofanía, vinimos a la tierra. Pero ya éramos seres inmortales, seres eternos. Oh Dios. O sea que la fe establecida en la palabra revelada no puede contradecir el escrito está, mi hermano. Miremos la página 232 del libro de Hebreos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que me alcanzó, sí, un poquito de tiempo. 232. Pero usted tiene que saber la doctrina. Tenemos que saber la doctrina, claro, porque la doctrina entra por la mente, desde luego, y por tanto usted tiene que saber todas estas cosas, pero tenemos que dejarla a un lado. Aquí el apóstol Pablo está hablando exactamente de que ya es hora de que dejemos a un lado todos estos rudimentos de la palabra y sigamos adelante hacia la perfección. Aquí está diciendo, dejemos a un lado
la resurrección de muertos, la doctrina de resurrección de muertos, de imposición de manos, de bautismos y todos estos artículos muertos de Dios. Estos no contienen vida, pero la iglesia hoy día solamente se aferra a esas cosas. Oh, nosotros creemos en la deidad de Cristo, sí, seguro. Nosotros creemos en el bautismo en agua, sí, seguro. La imposición de manos, sí, Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Todo esto haremos si Dios lo permite. Pero viendo todo esto, dejemos ahora todo esto a un lado y vamos adelante hacia la perfección. Y entramos en una relación y nos damos cuenta de que la única manera en que podemos ser perfeccionados es estando en Cristo. Y entonces nos damos cuenta por las enseñanzas de la palabra de cómo es que entramos en Cristo. No es por el bautismo en agua, no es por la imposición de manos, no es por la enseñanza, sino por un espíritu. Todos somos bautizados en el cuerpo y somos perfeccionados por medio de su sufrimiento. Entonces nos vemos diferente. ¿Será que le creemos a la revelación, a la palabra, a la que nos produce la fe? Aquí nos dice. Entonces nos vemos ¿qué? Diferentes. Pensamos diferentes. Actuamos diferente. Vivimos diferente. No porque sea un deber o porque pertenecemos a la iglesia, sino por el amor que Dios ha derramado ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, lo cual nos hace conciudadanos del reino de Dios. Entonces no hay denominación o barreras en eso. Todos somos un gran cuerpo. Oh, Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Y volvemos acá, nos habla el profeta algo que yo estaba leyendo ahorita. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dejémoslo ahí. ¿Interpuso juramento? Volvemos atrás. Juró 3 veces en la palabra de Dios, hermano. 3 como un testigo. Lo juró allá con Abraham. Juró por sí mismo de que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. ¿Podemos creerle a eso? De que nosotros somos poseedores de las puertas de nuestros enemigos, llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese lo que sea, problemas con lo que sea, con nuestra vida. Somos poseedores de esa puerta. Allá le juró a él. Para que por 2 cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles 2 cosas inmutables? 2 cosas inmutables, dice el mensajero, las 2 cosas inmutables, una es su palabra y la otra, un juramento, un pacto que hizo incondicional, porque fue un pacto incondicional. Nosotros no podríamos cumplir el pacto de él, pero él sí, porque esa era su obra terminada hasta el final. Para que por 2 cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un ¿qué? Un fortísimo. Ni que era un fuerte, un fortísimo. Fortísimo es un aumentativo. Sí, aumentativo, un aumentativo de fuerte, fortísimo. Consuelo, aquellos nosotros que nos hemos venido a asir de esta esperanza. ¿Para que qué? Para que sea un ancla firme en el alma, dice el apóstol Pablo. Y lo vemos jurando, allá dice que él juró, no fue sin juramento. El apóstol Pablo estaba diciendo que no había sido sin juramento. Lo hizo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esa promesa no fue sin juramento. Pero al final del tiempo lo vemos jurando de nuevo, mi hermano. Lo vemos jurando. Después de que había estado llorando el apóstol Juan. Allá el anciano le estaba hablando con él y le dijo: aquí no hay nadie, mi hermano. Aquí no hay nadie, Juan, que pueda abrir el libro. Ni siquiera que sea digno de tomarlo y desatar sus sellos. La redención se perdió, no hay nadie que hacerlo. No hay papa, no hay ministro, no hay vírgenes, no hay nada. Juan comenzó a llorar, pero el anciano dijo: no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, aleluya, el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá ha sido hallado digno, ha sido el vencedor, ha entregado su propia vida, es el cordero inmolado, él pagó el precio, él cumplió la escritura, que así como los hijos fueron hechos carne y sangre, él también participó de lo mismo, así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. ¿Quién? El mismo gran Dios y Salvador, el mismo Dios, el mismo, el único y sabio Dios, porque no hay 2 ni 3, es el único sabio Dios. Fue hallado digno por haber hecho todo esto, vino a pagarle el precio. Y ahora Él está aquí para abrir el libro.
Y el apóstol Juan lo está viendo en Apocalipsis 10, bajando este gran personaje, nuestro gran Dios, con su gloria séctuple, con un arco iris sobre su cabeza en señal del pacto, porque Él es el ángel del pacto. Y ahora le está diciendo, viene con el libro abierto, porque aquí dice que viene con el librito abierto, ya no está sellado, ya está abierto, ya está su nombre, ya está su nombre, y ya está el nombre de cada uno de sus hijos redimidos, los que pueden creerle. A la revelación que produce fe. Porque esa es la única fe que será prevaleciente, porque vendrán muchos ataques, vendrán muchas bajas, vendrán muchas altas, vendrán lo que sea. El enemigo apuntará todo dardo cuando sus hijos tienen revelación, pero nosotros sabemos de que no nos asusta. ¿Por qué? Porque Él vencerá. En todas las circunstancias de nuestra vida ha vencido. Él ha querido ponernos trampas, pero Dios ha vencido en todo, mi hermano. Así como el apóstol Pablo pudo decir, aún cuando ya se le iba a cortar la cabeza, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde está tu sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos hace vencedores por medio de Jesucristo. Pero Él aquí estaba jurando por última vez, por tercera vez como un testigo, sino que en los días, juró por sí mismo, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque juró por el que vive por los siglos de los siglos. El único que tiene inmortalidad, dice la Escritura, es el único y gran sabio Dios. Juró por Él mismo, de que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él estuviese acá, tocando la trompeta, dándonos el mensaje, la voz de Cristo hablando, porque trompeta significa la voz de Cristo. Cuando estuviera tocando la trompeta, Cristo revelándose a través de un séptimo ángel, todo el misterio quedaría consumado, todo el misterio quedaría revelado, todo el misterio quedaría abierto para sus hijos, Gracias Dios, amado Señor, por habernos traído a esa roca en el cual nosotros estamos fundamentados, porque no tenemos mensaje propio. Pero hemos creído, Señor, aún estamos sumergidos, somos las mesas sumergidas en el candelabro, en el depositario de aceite del candelabro, mejor dicho, dando esa misma luz del séptimo tubo, Señor. Gracias, Señor, no porque seamos dignos, no porque seamos nada, no porque tengamos que llamarnos nada, simplemente creemos. Te creemos, Señor. Te creemos porque esa fe será prevaleciente para ganar. Esa fe es la única que es prevaleciente para saber de que vamos a llegar al otro lado de la ribera. Esa fe es en la revelación, en esa roca en que estamos fundamentados, es la fe que nos dará la victoria. Porque ¿qué es lo que ha vencido el mundo? Dijo Él, nuestra fe. Nuestra fe es la que ha vencido el mundo. ¿Cuál fe? ¿La fe que se le dio a cada uno en medida? No, la fe que produce la revelación de quién es Él a través de sus edades. Bendice este pueblo, Señor, en esta hora. Ayúdanos a tener esa fe prevaleciente. Que no seamos esas cañas meneadas por el viento, Señor. Que corramos de una doctrina para otra. Que podamos tener nuestro corazón abierto y humillarnos delante de tu presencia, Señor. Y decirte, Dios, el mejor lugar donde puede estar un hijo tuyo es aquí postrado delante de tus pies, Señor. Gracias por habernos permitido creer lo que nadie cree, Señor. ¿Qué es una herejía? Es una herejía. Nosotros vemos que la herejía es una palabra muy difícil, como algo grotesco. No, herejía no es nada grave. Herejía simplemente es la creencia que es contraria a la que ha puesto la parte eclesiástica. Eso es una herejía, eso es todo. Por eso mataron 68 millones de personas, de cristianos, de hermanos nuestros, porque estaban diciéndole, esto está errado, su doctrina es errada porque no está en la Escritura, es en contra de la Escritura. Pero por eso tú levantaste, Señor, un profeta, porque tenía que ser un revelador divino de la palabra en el último tiempo, para poder revelarnos todas estas cosas, Señor. Gracias, Padre amado, que nuestra fe se eleve, Señor, a una fe de sustancia que domine toda circunstancia. Bendice cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, que por esa fe, en esa revelación, en esa roca, esa fe prevaleciente, nos permita sentirnos ahora llenos de ti, Señor.
llenos de la confianza que nos puede dar únicamente tu palabra, Padre. Bendice tus hijos, Señor, en esta noche. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga ricamente.